Quiero saludar a don Enrique Sinisterra O'Barne. Don Enrique, buenos días. Muy buenos días. Don Enrique, ¿cuál es su experiencia en hidroeléctricas? Pues a mí me tocó, yo soy arquitecto, pero me tocó ser el ingeniero de programación de la hidroeléctrica del Alto Anchicayá y posteriormente en Salvajina. Y también he sido consultor itinerante en el Ecuador de las hidroeléctricas de Pisayambo, Agoyán y Leopaute. Arquitecto, ingeniero, ¿usted dónde estudió? Yo estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá. Uh-huh. ¿Y hoy a qué se dedica? En este momento soy jubilado de la CBC y doy clases ocasionalmente en la Universidad del Valle sobre programación de obra y sobre aspectos ambientales también. Don Enrique, por su experiencia, ¿usted cómo ve el futuro de Hidroituango? Ya que tenemos informaciones distintas, preguntas de la Contraloría, preguntas de la ministra, por supuesto preocupaciones de la CREG, de una parte pues lo que dice la EPM, las EPMs, de otra parte lo que dice el alcalde, que si la turbina va, que primero hay que hacer una prueba, que por ahora no puede ir, que hay peligro de apresurar la decisión. Por el otro lado hay una multa millonaria, pero que esta multa se podría negociar con el gobierno. Usted, por su experiencia, que es un poco ajena a los temas, a las minucias políticas, y particularmente en este caso que tiene pues confrontadas varias opiniones, ¿cuál es el futuro de Hidroituango? ¿Usted qué piensa de Hidroituango? Bueno, en el año de 2018 ustedes me hicieron una entrevista en la cual yo comenté que tenía mis temores de que Hidroituango de allí en adelante, después del desastre que ha ocurrido, pudiera ser viable. En ese entonces yo dije, temo que Hidroituango ya no es viable. Hoy, 4 años después, me doy cuenta que definitivamente Hidroituango no es viable. Definitivamente no es viable. ¿Por qué creo que no es viable? Porque el problema no está en armar una turbina o en organizar una parte de concreto. El problema está en que la montaña en la cual está construido o se está construyendo ya no tiene la resistencia que nos dé la garantía para su funcionamiento prolongado durante el futuro. Cuando Hidroituango se construyó, o sea, se empezó a construir, tenía debilidades que podían ser en un momento dado solventadas con inyecciones en la roca, en las fisuras de la roca. Pero después del desastre que fue provocado, porque no fue un desastre natural, sino provocado por un error en la programación, durante aproximadamente 2 años entró a la montaña una inyección de agua gigantesca a presión que aumentó las fisuras y formó oquedades enormes. Desde ese momento podemos decir que la roca ya no era suficientemente fuerte, geológicamente hablando, para soportar una hidroeléctrica con 8 turbinas de 300 megavatios cada turbina. Partamos de la base que el Alto Anchicayá, todo el Alto Anchicayá, tiene 366 megavatios. Y Hidroituango tiene 8 turbinas de 300 megavatios cada una, o sea, 8 por 3, 24, 2.400 megavatios. Eso es, a mi modo de ver, como que si pusiéramos un temblor por cada turbina que se prende, es como que si pusiéramos un temblor con epicentro en la casa de máquinas. Y ese temblor no se va a acabar, va a ser permanente. Y cada turbina que se pone a funcionar
ese temblor se aumenta en 300 megavatios más. Es casi imposible pensar que no haya un riesgo inminente de fallo a mediano o a largo plazo. No estamos hablando de que al prender la primera turbina se dañe Hidroituango, no. Puede que pase un mes, 6 meses, un año, 20 años, pero el riesgo estará allí inminente, amenazando a todas las poblaciones que están de allí para aguas abajo. Y estamos hablando de Puerto Valdivia, de Tarazá, de Caucasia, de Nechí, de Cáceres, de Supía. Eso llega inclusive hasta La Mojana. Es decir, yo pienso que en este momento Hidroituango, después del desastre que ocurrió en 2018, ya no tiene factibilidad física, porque definitivamente el macizo rocoso ya no va a existir, no va a resistir semejante fuerza. No tiene factibilidad económica porque se ha invertido tanto dinero que el kilovatio hora de Hidroituango va, a mi modo de ver, es uno de los kilovatios hora más costosos del mundo, no de Colombia, del mundo. Y no tiene factibilidad social porque definitivamente va a ser una amenaza permanente durante los próximos años para las comunidades que están aguas abajo. Ese es mi punto de vista. Pues sí, ingeniero, tiene usted una visión apocalíptica de la obra de infraestructura más importante de Colombia de los últimos tiempos, pero no es apocalíptica, es realística. No, sí, pero es que imagínese, a nosotros nos han dicho otra cosa y también hay unos expertos allá que piensan lo contrario a lo que usted nos está diciendo. Pero tal vez la pregunta que se haría un oyente ahorita es, después de escuchar a este experto en otras hidroeléctricas y de una advertencia que viene desde que vino el accidente en Casa de Máquinas, en el año 2022, después de haber metido todo ese billete, toda esa expectativa de estar en juego las empresas públicas de Medellín, ¿cuál es el plan B, ingeniero? Entonces, ¿qué hacemos? Pues es decir, si la zona geológicamente fuera apta para resistir la hidroeléctrica, pues lo lógico era haber seguido como finalmente se hizo, pero no era geológicamente fuerte, de manera que definitivamente desde el año 2018 no ha debido seguirse construyendo Hidroituango. En ese momento y ahora mismo es muy difícil hacer esas afirmaciones, porque lo consideran a uno que es un enemigo, que uno es apocalíptico, como tú mismo acabas de decirlo, e inclusive el alcalde de Medellín califica de ratas a las personas que tratan de decir la realidad de lo que está ocurriendo. Y el Hidroituango lo van a aprender posiblemente el 15, no hay ningún problema, porque el problema no está en la armada de las máquinas, el problema está en la resistencia a largo plazo, fíjense bien, a largo plazo de la montaña misma. Claro, como usted entenderá, hay otros ingenieros que seguramente tienen una perspectiva diferente que la suya, pero si partimos de la suya, que usted dice no es viable Hidroituango y es un peligro a futuro, ¿qué se debería hacer, según usted, con Hidroituango? Pues para mí la única solución en este momento es desembalsarlo, lo cual es prácticamente imposible porque como se taparon los túneles de desviación de fondo, los túneles de desviación de fondo que iban a servir como túneles de desagüe de fondo, entonces el Hidroituango no se puede desembalsar sino hasta el nivel de las bocatomas. Y todo el embalse muerto, que es bastante grande, va a seguir allí. Y ese embalse muerto va a seguir produciendo peligro a comunidades o a las poblaciones aguas abajo.
lo primero que a mi modo de ver que hay que hacer es buscar la manera de desembalsar Hidroituango completamente. Sin embargo, pues todos vemos que la solución en este momento que están planteando es ponerlo a funcionar, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Ingeniero, yo tengo una última pregunta. ¿Usted tiene cómo probar todo lo que acaba de decir aquí? La manera de probarlo no la tengo porque pues yo no he estado trabajando en Hidroituango. Me imagino que EPM tiene pruebas para decir que todo lo que yo estoy diciendo es mentira, o no es cierto, o es exagerado. Es decir, los que tienen que probar lo contrario no diría yo, sino la propia EPM. Ingeniero arquitecto Sinisterra, muchas gracias por atendernos y fijar su punto de vista. Ha sido usted muy amable. Muy bien. Espero que yo sea el equivocado. Es decir, no me quiero poner en contra de lo que está ocurriendo, pero el peligro de Hidroituango a las poblaciones aguas abajo es real, no es invento, es real y va a durar todo el tiempo que Hidroituango esté funcionando como hidroeléctrica.